Muy buenos días. Muy buenas tardes o muy buenas noches. Tengan todos ustedes, queridos amigos y queridas amigas, bienvenidos una vez más a este su programa favorito. Tan 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 tan. Suena la música épica, truenos. El círculo de lectura. Y estamos aquí, camaradas, hermanos y hermanas, amigos y amigas, y todos ustedes los que están en medio, para continuar con las razones del mito de nuestro colega Alfredo López Austin. Confieso que no lo conocía y me da mucho gusto conocerlo, güey, la neta. Así que bueno, sin más por el momento, salud, gracias a ustedes por venir. ¡Pim! Sin más por el momento, ni preámbulos estúpidos que no te importan. Yo soy Barbitas, esto es el Círculo de Lectura, y esto es Alfredo López Austin, las razones del mito, la cosmovisión mesoamericana. Capítulo 17. El ciclo de las estaciones. Hay mitos sin registro antiguo, nos declaran su prosapia. Nos aclaran su prosapia, relatos actuales en la polifonía del mosaico étnico. Algún leve vestigio en un documento de la colonia temprana y el parentesco de algunos de sus episodios con viejas narraciones. No, tiempo, güey. Paréntesis cultural, güey, porque fue muy temprano para empezar con una palabra que no conozco, güey. Prosapia. 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 Ascendencia, linaje o generación de una persona. Vámonos, recio. Entonces, nos aclaran su prosapia, relatos actuales en la polifonía del mosaico étnico, algún leve vestigio de un documento de la colonia temprana y el parentesco de algunos de sus episodios con viejas narraciones. En el caso del hoy famoso mito del venerable dios Mazorca del maíz, según registros que sobrepasan ya los 60 años, el héroe era imaginado por los popolocas como un ser de estatura menor al metro, con los rubios cabellos que cubren la mazorca. Su edad avanzaba rápidamente, pues iba envejeciendo y secándose conforme maduraba el maíz en la milpa. En las fechas mucho más recientes se lo ha descrito asociado al sur, amarillo, hijo del sol, aborrecedor de la mentira y responsable de la resurrección vegetal. Sus nombres son tan diversos como los pueblos que lo veneran: Cox entre los tzotziles, Homshuk entre los popolucas, Sinteopiltzin entre los nahuas, y muchos más. Estando tan extendidas sus proezas, sería difícil y sin razón reducir su historia en un relato singular. Lo factible es destacar que su madre era la hija de la abuela caníbal. Su padre, un extraño, pronto desaparece víctima de los dueños de la lluvia, quienes lo capturan y lo llevan al subterráneo país de los rayos. Abandonado por la madre, el niño crece entre repudios y no pocas aventuras. La obsesión por encontrarse con su padre lo hace viajar al mundo de la muerte. Ahí toca la jarana, el tambor, una campana, o canta fuerte o corta maderos, según las diferentes versiones, y su bulla fastidia al rayo menor. El conflicto entre Homshuk y el rayo desemboca en la guerra entre el ejército subterráneo y el joven. Fuerza brutal contra astucia. Triunfa la astucia y el joven mata a casi todos los rayos. El joven impone a los pocos sobrevivientes el acuerdo de paz, y con él obtiene la devolución del cuerpo de su padre y el compromiso de que los rayos subirán cada año a la tierra para producir la lluvia. El joven resucita a su padre, lo carga sobre la espalda y lo lleva a la superficie de la tierra para que su madre lo vuelva a ver. Sin embargo, un accidente, un susto que sufre el padre o las inoportunas lágrimas de la madre, mata de nuevo al resucitado o lo convierte en venado. Carne para comer. En el trópico las lluvias y las secas dividen el año en dos únicas estaciones. ¿Por qué la tierra se cubre con su manto de vegetación tierna? ¿Por qué madura la vegetación? ¿Por qué retornan las fases de forma regular? Las respuestas, insertas en el sistema avasallante de un orden universal, se llenarán de símbolos, y el entrelace de verde-azul y el amarillo remedará las cubiertas sucesivas de la tierra. El joven impone a los dioses del inframundo el tributo anual de las lluvias, el fruto de su proeza. Sin embargo,
no se agota con las aguas. El héroe conquista el retorno anual de las semillas corazones. Él es el maíz, hijo del maíz, y la existencia generacional solo se alcanza cuando la invisible semilla corazón, depositada en la gran bodega del monte sagrado, sale de su estado muerto para resucitar en el mundo. El héroe saca a su padre, lo reanima, pero cumplido el milagro de la vida, ha de cumplirse también el de la muerte. Al salir a la superficie, el maíz adquiere carne, pero su carne tiene como si no ser un alimento. El padre del héroe es la semilla corazón, y, como el maíz es arquetipo, es el hijo del sol. Nadie mejor que él puede asumir el encargo de mostrar la suerte de todas las criaturas. Esto, ya se ha explicado, no indica que la riqueza contenida en la gran bodega tiene suerte similar. Ahí están las aguas que serán nubes, lluvia, granizo y corrientes brotantes o subterráneas, los gérmenes de vegetales, animales, humanos, los bienes artificiales. Hoy se habla del gran almacén en el cual se encuentran desde refrigeradores hasta helicópteros, pero al héroe máximo es el maíz. El arquetipo hace predominar sus símbolos. Desde la antigüedad los pueblos nahuas usaron la metáfora binaria Inselicayotl in Itzmolincayotl para referirse a la fuerza del entorno de los seres. Es una metáfora vegetal. Significa la frescura, la germinación. Hoy se usan otros términos binarios para identificar al héroe. Mi nombre es donde germina y donde espiga el maíz. Yo soy el que reverdezco en las rodillas, los dobleces del tallo. Yo soy el que florezco. Soy yo el que se pela, el que es comido. Soy el que se convierte en clavito, brote de la mazorca, y a la vez dobladito, brote de la vaina del frijol. Otros muchos mitos y ritos se refieren al establecimiento del ciclo estacional. Por ejemplo, entre los actuales huirras, la transición de secas a lluvias y de las lluvias a secas son narradas y actuadas ritualmente como las luchas y derrotas de los poderes femeninos de la diosa Nakahue y sus serpientes acuáticas contra los poderes masculinos del abuelo fuego y el padre sol, Tatewaris del abuelo fuego según yo. El dominio absoluto de uno de los poderes acarrearía la ruina de las criaturas. No hay que liquidar al enemigo, hay que emperar su fuerza. Los huicholes, o huirras, interpretan el escudo nacional de México, el águila que devora a la serpiente como la lucha mítica en la que el Padre Sol venció a las serpientes y con ellas al agua excedente de las deidades de la lluvia. Así logró el Padre Sol equilibrar las fuerzas del mundo. Sing, los huicholes, volumen 2. Hoy, el calendario cristiano da nombre a las fiestas de los santos. San Pedro maneja las llaves que encierran las nubes de la lluvia. 2 fechas marcan el cambio de las estaciones. El 2 de noviembre, los muertos, que son quienes tienen el poder sobre la lluvia, terminan su misión y son festejados por los hombres. Viene después el periodo seco de la cosecha y festín. La estación del sol, que concluye con su apoteosis, y su fiesta el 3 de mayo, día de la Santa Cruz. En la fiesta, los hombres enlazan el tiempo solicitando la nueva llegada de las aguas. Me cae gorda la mitología cristiana, güey, la neta. Y capítulo 18. El ciclo de la vida y la muerte. Los dioses, hijos lanzados de Tomoanchan, culminaron sus historias míticas en el momento en el que los primeros rayos del sol ahuyentaron la penumbra y secaron el lodo de la tierra informe. Según numerosos mitos, el destino no fue el mismo para todos. Algunos quedaron a cubierto dentro de una gran caja. Otros huyeron al monte y se convirtieron en animales. Otros más quedaron petrificados, como guardianes de montañas, fuentes, manantiales y bosques. Por último, otros se transformaron en estrellas para fungir como guardianes de la noche. Las menciones de los 2 primeros grupos parecen referirse al ciclo de la vida y de la muerte. Los guarecidos parecen ser los ocultos en la bodega del monte sagrado. Los que huyeron al monte corresponderían a los que permanecieron en la superficie de la tierra. No se aludiría, entonces, a 2 destinos diferentes, sino a 2 fases de un mismo proceso. Respectivamente, serían los que esperaban surgir a la tierra y los que ya estaban en el mundo para gastarse, morir e ir al inframundo. Lo anterior recordaría con la condena del padre y de la madre, según quedó expresada en el relato del Códice Telleriano Remensis. Este lugar que se dice Tamoanchan, Ixhuiquitl-Ican,
Es el lugar donde fueron criados estos dioses que ellos tenían. Que así es tanto como decir que el paraíso terrenal, que es el paraíso terrenal. Y así dicen que estando estos dioses en aquel lugar, se desmandaban en cortar rosas y ramas de los árboles, y que por eso se enojó mucho el Tonactecutli y la mujer Tonacíhuatl, y que los echó de allá, de aquel lugar, y así vinieron unos a la tierra y otros al infierno. Codex Taleriano Remsis. La vista de los expulsos quedó reducida. A partir del castigo ya no verían más el Tamuanchán, que habían perdido, pero hay otras partes menos claras de la condena. Se dice en otras fuentes documentales que estos dioses fueron vinculados desde entonces al tiempo y a la sexualidad. La sexualidad tenía en la lengua náhuatl, entre otros nombres, Tlatlicpacayotl, Tlalticpacayotl, palabra que significa literalmente lo que pertenece a la superficie de la tierra. Entendamos que los dioses convertidos en criaturas quedaron uncidos a la muerte del único modo en que la muerte no significa la total destrucción, con su poder reproductivo. Toda clase de criaturas, toda especie, subsistirá en el mundo gracias al ciclo que se convertirá a los individuos muertos en semilla de otros individuos. La fase de la vida de las criaturas se desarrollaba sobre la superficie de la Tierra, la de la muerte, en los distintos componentes del eje cósmico. El eje se ha visto, estaba dividido en 3 partes. La inferior recibía las semillas, corazones de las criaturas destruidas en el mundo. Era el lugar de la muerte. La intermedia era el monte sagrado, la gran bodega que almacenaba las semillas corazones. Los antiguos nahuas personificaban continente y contenido en la figura jaguaresca del dios Tepeyotl, corazón del monte. En la parte más alta del eje cósmico se erguía el árbol florido del tronco doble, y desde el ápice de su fronda, en los cielos más altos, el padre y la madre decidían el nacimiento de las criaturas. El lugar de la muerte era concebido como un sitio oscuro, tenebroso, maloliente, asqueroso, gélido. Sus extensas llanuras estaban cubiertas de plantas espinosas, y por ellas corría un viento tan frío que cortaba como si estuviese hecho de navajas de obsidiana. Según los nahuas, terribles pruebas esperaban a los muertos a cada uno de sus 9 pisos. En uno, por ejemplo, las montañas chocaban, amenazando machacar a los viajeros. En otro, se les flechaba. Otro estaba poblado por reptiles feroces. Por otro corría un gran río que el muerto debía cruzar con el auxilio de un perro fiel, que había sido depositado al lado de sus restos. Cuando nos muramos, Trudy, vamos a tener que cruzar el Mictlán, güey, juntos. Tú, yo y todos los perros que han sido parte de mi vida. Es necesario pensar en los tormentos del lugar de la muerte como un largo proceso de ilustración, por medio del cual el fallecido debía ser limpiado de todo residuo de individualidad, de toda historia terrena. Sí, para los antiguos nahuas el camino al fondo del cosmos se hacía en 4 años. Para los actuales tzotziles dura tanto el tiempo que vivió el difunto. Más evidente el sentido, borrar cuesta tanto como escribir. La sustancia espiritual que constituye el chulel nunca muere, ya que pasa de un ser a otro en un ciclo interminable. La mitad de la existencia del alma de un individuo transcurre en Sba Balamil, la superficie de la tierra, iniciándose antes de su nacimiento y acabando con la muerte del cuerpo. La otra mitad se pasa en el reino de la muerte, durante el mismo periodo de tiempo donde disminuye su edad hasta el regreso a la infancia, como la luna, para volver a nacer, como otro individuo del sexo opuesto. Ándale, güey, no le vayas a decir a los ages, güey, porque vayan a poner de moda esta creencia espiritual. Resultaba claro que uno de los nombres que los antiguos nahuas daban al lugar de la muerte ha sido Ximoayan, el lugar del desgaste, Ximoayan. Ahí queda solo la semilla lijada, la raíz del verbo xima, dólar, desgastar. Es la misma que entra en la composición en las palabras Xinachtli y Xinachyotl, Xinacchtli, Xinachyotl, semilla y semen. Xinachtli es semilla y Xinachyotl es semen.
según el libro. La semilla corazón, ya limpia de toda impureza, pasaba a la gran bodega, el dominio del dios de la lluvia. En el Tlalocan, el verdor era permanente. Los textos de Fray Bernardino de Chagún dicen que ahí se encontraba la mazorca tierna del maíz, la planta florida y fructificada de la calabaza, el chile, el tomate, el frijol aún en vaina, las flores amarillas. Solo faltaba la orden del Padre y de la Madre para enviar la semilla corazón, limpia y reposada, a recibir de nuevo los rayos del sol. Capítulo 19. Órale, güey. Pongan atención, Pongan bien machina atención. Capítulo 19. El sentido de la vida humana. El trato divino es un reflejo del tráfago humano. Los dioses razonan, quieren y sienten como si hubiesen conformado a su ser a partir de algún tipo de relaciones sociales. El hombre elevó un principio social supremo a la categoría del valor cósmico para dar sentido primero a su origen, luego a su existencia. El principio social fue la reciprocidad, precepto justo, digno y sabio de la organización humana, solo que aplicado a la relación dioses-hombres, tuvo que considerar a ambas partes recíprocamente dependientes, y la dependiente se funda en la necesidad. Así, los dioses fueron concebidos como seres con apetencias, que los hombres y únicamente los hombres podían satisfacer. Exigían reconocimiento, respeto, obediencia, adoración y ofrendas. Las necesidades fueron explícitas. Cuando los dioses terminaron, la creación de los cuadrúpedos y las aves fue ordenando a las nuevas criaturas. Hablad, gritad, gorjead, llamad. Decid pues nuestros nombres, alabadnos a nosotros, vuestra madre y vuestro padre. Pero los animales solo chillaron, cacarearon y graznaron. Decepcionados los dioses les confiaron a los barrancos y los bosques, y condenaron sus carnes a ser trituradas. Decidieron entonces intentar de nuevo. Experimentaron con las materias que deberían formar a las criaturas nuevas. Los prehombres de tierra se deshacían. No tenían fuerza ni se movían. Carecían de entendimiento. No se reproducían. Los de madera hablaron y se reprodujeron, pero carecían de entendimiento y no se acordaban de sus creadores y formadores. Sus carnes estaban enjutas. No tenían sangre ni constancia, ni humedad ni gordura. Pero los dioses no cejaron. Ha llegado el tiempo del amanecer. Que se termine la obra y que aparezcan los que nos han de sustentar y nutrir. Los hijos esclarecidos, los vasallos civilizados. Que aparezca el hombre, la humanidad sobre la superficie de la tierra. Lograron su intento porque por fin decidieron hacer a los hombres con la masa de las mazorcas del maíz, amarillas y blancas. Estos hombres sí respondieron a sus clamores y los dioses dijeron triunfantes: que aclare, que amanezca, que seamos invocados, que seamos adorados, que seamos recordados. Paréntesis cultural, hay una muy bonita, a mí que me gusta mucho, de una señora que se llama Shilonen, se llamaba Shilonen, de la creación del hombre, güey, que su trabajo es hacer tortillas y está en el metate, que es como una madre así de piedra que se hace así con otra piedra, ¿no? Es como un molcajete pero más largo, güey, como parecido a donde lavan las señoras, lavaban antes. Entonces está Shilonen en su metate, güey, y estaba tan enamorada ella de su arte o de su trabajo que un día su pezón se queda atrapado en el metate mientras está haciendo la masa y no se da cuenta, güey. Entonces ella se hace polvo a sí misma y luego dentro del proceso se hace masa, güey. Y se hace masa para las tortillas que comían los dioses. Entonces Ometeotl, que es la representación del hombre y de la mujer y como el creador de todo o la fuerza vital, al darse cuenta de esto, güey, decide con esa masa hacer al hombre, al primer hombre y a la mujer. Y por eso Shilonen fue la primera representación de artista que tuvieron los toltecas, que tolteca es el primer sinónimo de artista que hay en Mesoamérica, güey. O bueno, ya sabes, hay quien lo dice. Continuemos. Los hombres tuvieron la inteligencia, la sabiduría y la voz para reconocer, invocar y adorar a los dioses. Pudieron trabajar para nutrirlos. Se reprodujeron para prolongar su reciprocidad mientras existiera el mundo. A cambio, dispusieron de la carne de las bestias y fueron los habitantes de lugares civilizados. La creación del hombre, según el Popol Vuh,
es una muestra fiel de las concepciones mesoamericanas. Los seres humanos se concibieron como las criaturas privilegiadas, pero al mismo tiempo, como las necesarias para la existencia de un mundo que debía su permanencia a una labor conjunta de dioses y hombres. El trabajo era don, compromiso y cargo. Ya en su forma genérica para la especie, ya en la específica del oficio que cada dios patrono enseñaba a su grupo. El trabajo no era un castigo al hombre, sino una parte de la propia esencia. Ajá. Y después, pinches 2000 años después, terminamos pagando renta. Sus mamadas. Perdón. El trabajo era don, compromiso y cargo. Ya en su forma genérica para la especie, ya en la específica del oficio que cada dios patrono enseñaba a su grupo. El trabajo no era un castigo al hombre, sino una parte de la propia esencia. Entre los nahuas, Oxomoco y Xipactonal fueron los dioses arquetípicos de los seres humanos. Eran los cónyuges, anciana y anciano, que habían recibido de los demás dioses una firme encomienda, y mandáronles que labraran la tierra, y a ella que hilase y tejiese, y que no holgasen, sino que siempre trabajasen. Su vejez garantizaba la sabiduría. Las figuras que los representan enseñaran claramente su conocimiento de las artes adivinatorias, vía para la comunicación con lo imperceptible. Si así se ve el hombre, ¿cómo ve el mundo? Los textos en lengua náhuatl reflejan pesimismo. No es un lugar agradable la tierra. No hay contento, no hay alegría. Se dice que sobre la tierra solo hay alegría con cansancio, alegría con aflicción. Sin embargo, agregan: Él, nuestro Señor, se dignó darnos la risa, el sueño y nuestro sustento para nuestra fuerza, nuestro brío y esto, más el sexo, para que sea la reproducción. Todo esto embriaga la vida sobre la tierra para que nadie ande llorando, porque hay producción, hay creación de vida, hay construcción, hay trabajo y hay búsqueda. Y hay búsqueda de mujeres, hay matrimonio, se adquieren maridos, se casan los jóvenes. Bueno, en teoría. En resumen, este mundo con sus tristezas y pesares es compensado con el gozo que hace agradable la existencia. No es una casa definitiva porque la vida del hombre es corta. Sin embargo, es el único lugar en que es dable la integridad del hombre. Como se verá en capítulos siguientes, la muerte significaba la desintegración de la complejidad humana. Cuando la conquista española y la evangelización obligaron a los vencidos a romper. Cuando la conquista española y la evangelización obligaron a los vencidos a recomponer un triste sentido de la vida con los jirones de dos pensamientos irreconciliables, uno de los gigantescos escollos para la adecuación de ambos fue la del sentido cristiano de la existencia. Pura pinche culpa. Para el indígena, la vida mundana era un fin en sí misma, pues aquí se unían las voluntades ecuménicas y anecuménicas, con el de proseguir un proyecto cósmico. El hombre trabajaba aquí cumpliendo con el deber insertado en su esencia. Aquí obtenía y compartía los frutos. Aquí recibía el premio de sus esfuerzos, los gozos compensatorios, los castigos a sus faltas. Aquí era un ser completo, íntegro, fruto y víctima del tiempo. El evangelizador, en cambio, habla de un brevísimo paso por el mundo, un mero instante, pero este instante era de tal trascendencia que bastaba para determinar un más allá eterno, terriblemente eterno de salvación, o de la más cruel condena. Dicen algunos sabios, güey, dicen algunos entendidos, dicen algunos abuelos que el mayor daño que le pudieron haber hecho a este país, o bueno, a estos países aborígenes tradicionales, ¿no?, que tenían una cosmovisión tan completa del mundo cuando llegó el crucificado, ¿no? Porque carapálidas ya había en este lado del mundo, güey. ¿Qué es ese, güey? El pedo de la culpa, que nos hacen pensar que nuestra vida empieza después de la muerte. Y que tus acciones determinan lo que va a pasar en un futuro, ¿no? Al final, sí hay una frase que puedo decir yo para desmantelar cualquiera de esas promesas de la cosmovisión cristiana, es prometer hasta meter. Y después de metido,
nada de lo prometido. Ahora le podríamos agregar bastantes cosas con toda esta polémica del abuso sexual que corre al lado o alrededor de las iglesias. Pero bueno, vamos a dejar de chuparnos la lengua. El cuerpo y las almas del hombre. Capítulo 20. Llamémosles almas. Entendamos por estas los elementos de sustancia imperceptible, capaces de proveer a la materia perceptible e inerte las peculiaridades y facultades necesarias para la existencia de las criaturas. Las almas son de varias clases, sus orígenes son distintos y diferentes, sus funciones, en su conjunto, según las criaturas a las que pertenezcan, proporcionan tanto características de clase como individuales, las que pueden incluir, entre otras virtudes, las de vitalidad, sensación, movimiento, intelecto, sentimiento y pertenencia a un grupo. Todas las criaturas se han visto anteriormente, tienen como alma principal la de la clase, o sea, la de su Dios patrono que, en el amanecer del mundo, se convirtió en su propia creación. En esta forma, cada venado lleva dentro de sí una fracción del Dios venado, y esta precisamente lo que lo hace venado. Y esta es precisamente lo que lo hace venado. Condición semejante tendrán vegetales, meteoros, elementos, astros, minerales, seres humanos y animales, porque sus clases son el producto del gran acontecer liminal. El hombre mesoamericano se imaginó como un ser muy complejo y atribuyó a cada una de sus almas funciones específicas. Pese a lo anterior, los registros de sus antiguas concepciones no son abundantes, porque los eliminaron. Los datos documentales provienen casi exclusivamente de los pueblos nahuas del centro de México, y las actuales creencias venían considerablemente. Con esta advertencia, proporciona al lector una visión general de la composición del hombre. Se pensaba que el cuerpo humano era del todo un organismo. Se pensaba que el cuerpo humano era un todo organizado y sumamente interconectado, de tal manera que su equilibrio era fundamental para mantener la salud y el bienestar, y prolongar la vida. Sin embargo, las funciones de sus órganos no pertenecían estrictamente a la sustancia perceptible del hombre, puesto que cada una de las partes corporales estaba animada por la sustancia imperceptible. Así, las articulaciones móviles, el pulso sanguíneo o la respiración debían su actividad a la presencia de los componentes químicos. Es necesario distinguir el alma identitaria de las individualizantes, que supongo que es este. A ver, les voy a leer el cuadro identitario, clasificación funcional de las almas del individuo humano. Clases de almas. Primero nos dice la identitaria y viene como que la clase de alma y luego la naturaleza. Clases de almas de la especie. Naturaleza. Era la alma innata en su aspecto más común. Proporcionaba al individuo sus características humanas. Era una parte de la sustancia del Dios patrono de la humanidad. En los antiguos nahuas era parte de Teyolia y provenía del dios Quetzalcóatl. Y luego había almas de los grupos. Era el alma innata en sus aspectos de particularización en los distintos niveles de pertenencia grupal, del étnico al familiar. Proporcionaba a los miembros de los grupos características étnicas, lengua, profesión, normatividad específica, costumbres, etc. En los antiguos nahuas era parte del Teyolia y provenía de los subsecuentes desdoblamientos del Dios patrono de la humanidad. La sexual o el alma sexual. Proporcionaba, adivinen dónde, adivinen qué, el sexo. Derivaba de la pareja divina arquetípica de la división sexual. Entre los antiguos nahuas estos dioses eran Oxomoco y Zipactonal. Ahora, están las individualizantes, que son destino y posición social. Producía carácter, tendencia y destino. Ligaba a cada individuo con los particulares soires sobrenaturales. Entre los antiguos nahuas era el tonali. Provenía de la irradiación solar del día en que el niño era ofrecido al agua. Individualizante, vigor y crecimiento, poder generativo. Daba al individuo los poderes de creamiento y generativo, y el vigor anímico y físico. Entre los antiguos nahuas era el Ijiyotl. La fuerza era designada metafóricamente como In Selicayotl, In Itzmolincayotl. Derivaba de los dioses del crecimiento. El tiempo como sustancia divina. Era una parte de las fuerzas cósmicas, dioses tiempo, que cotidianamente modificaban el destino de las criaturas.
Parte de esta fuerza quedaba como calor divino, acopulándose en el tiempo. Las posesiones patógenas. Dioses que penetran en el cuerpo transitorio definitivamente. Un ejemplo es el de los seres fríos que causaban el reumatismo, o sea, como enfermedades y así, entiendo. Posesiones que inspiraban pasiones. Dioses que penetraban transitoriamente para inspirar artísticamente a los seres humanos o que provocaban el deseo sexual, pasión guerrera, instinto criminal, etc. Posesiones enajenantes. Dioses que se apoderaban de la razón humana y producían locura. Posesiones embriagantes. Dioses contenidos en las bebidas embriagantes y en otros psicotrópicos. Alteran transitoriamente la mente de los que nos ingieren. Posesiones divinas que otorgan poder. Dioses que penetraban en el individuo elegido para darles poder político, religioso y mágico. Es necesario distinguir el arma identitaria de las individualizantes. La primera es precisamente el alma proporcionada por el Dios patrono, puesto que hace de cada hombre un ser que se identifica con sus semejantes. Y aquí puede decirse que toda la humanidad es coesencial, pues todos los individuos comparten el alma y las características generales que otorgó el patrono creador del ser humano. Entre estas están la apariencia física, el lenguaje, la posibilidad de comunicarse con los dioses y el trabajo, que distinguen al hombre de los animales. Sin embargo, surge un problema lógico. Si bien estas características son comunes, no lo son sus particularidades. Hay apariencias étnicas manifiestas, lenguas diversas, ritos religiosos, peculiares de los distintos pueblos y oficios propios de cada grupo. Dentro de una visión mítica del mundo, la particularidad no es un producto histórico, sino una determinación divina. Hay una antinomía entre la unidad y la diversidad. El problema se resuelve por el principio de la fisión de los dioses, pues el patrono de la humanidad se divide en tantas ramas como grupos humanos, y sus ramas en ramas, hasta llegar a la concepción de los patronos familiares. Quetzalcóatl, en su calidad de patrono de la humanidad, se proyectaba por ejemplo en Otomitl, patrón de los otomíes, Mixcoatl, patrono de los chichimecas, Tenoch, patrono de los mexicas, etc. Este último a su vez se proyectaba en cada uno de los dioses de los Calpulli, comunidad gentilicia que formaba un barrio, y así sucesivamente. Algunos mitos se referían a la creación general de Quetzalcóatl, mientras que otros se referían a la creación de los grupos por separado. Por ejemplo, aquí viene un cuadrito. Dios patrono y creador de los hombres, Quetzalcóatl. Dioses patronos de las grandes etnias, Cuexecatl de los huastecos, Mixcoatl de los chichimecas, Tlamaltzicatl de los matlancincas, Otomitl de los otomíes, Xicalandatl de los xicalancas, etc. Calpuleteo o dioses patronos de los Calpulli, Yacatecutli de los pochtecas o comerciantes, Coyotl y Nahual de los amantecas o artesanos de la pluma, Acoloyacatl, Nahualtecutli de los acoxtecas, Tezcatlipoca de los huitzinacas, Xipetotec de los yopicas, etc. Dioses patrones familiares. Viene una flecha, pero no me sigue a nada, güey. Hay registros etnográficos actuales que se refieren a dioses y accidentes geográficos pertenecientes a quienes comparten el apellido. Okay. En estos últimos mitos se recurre con frecuencia a la figura de Chicomotzoc, la montaña de las 7 cuevas, de las que salían 7 pueblos diferentes en cada parto. El alma Teyolia guardaba toda la ramificación jerárquica de la identidad, además de este importantísimo papel identitario. El Eyolia era considerado el centro de la vitalidad, y en él residían las principales funciones del intelecto. Residía en el corazón y se creía que en ningún momento podía salir del cuerpo vivo. Más allá de la identidad, cada ser humano poseía su individualidad. Al poco tiempo de su nacimiento, el niño recibía ritualmente el alma tonali, que era al mismo tiempo su nombre secreto, su carácter y su destino. Y ahí andan posteándolo todos ustedes, sus tonalis y sus kins y todas esas estupideces en sus redes sociales. 2 pesos de cacao. Me da coraje, güey. Además, el alma Teyolia guardaba toda la ramificación jerárquica de la identidad. Además de este importantísimo papel identitario,
El Teyoli era considerado el centro de la vitalidad, y en él residían las principales funciones del intelecto. Residía en el corazón y se creía que en ningún momento podía salir del cuerpo vivo. Más allá de la identidad, cada ser humano poseía su individualidad. Al poco tiempo de su nacimiento, el niño recibía ritualmente el alma tonali, que era al mismo tiempo su nombre secreto, su carácter y su destino. Me fui bien atrás por hacer berrinche. Por medio de una ceremonia similar al bautizo, el oficiante recogía en el agua de una vasija a la luz del sol, el dios tiempo de ese día, para bañar con ella a la criatura. El dios tiempo quedaba así, formando parte del niño. Y tú pensando que tus rituales pedófilos eran originales. En forma similar, el niño recibía dentro de su cuerpo la sustancia divina que le proporcionaría su vigor, su fuerza de crecimiento y su poder generativo. Esta sustancia, el ijiyotl, residía en el hígado. Su nombre metafórico en lengua náhuatl, Inselicayotl, Itzmolicayotl, la frescura, la germinación, lo que identifica esta alma con las fuerzas que vigorizaban a las plantas y los animales. A estas tres almas, Teyolia, Tonali e Ijiyotl, que ya suponen una difícil operación armónica, se sumaban otras fuerzas divinas que iban transformando al hombre a lo largo de su existencia. La principal era el curso de los dioses tiempo que cada día penetraban en el individuo, alterando su vida para bien o para mal, según el tiempo de relaciones que estos númenes mantenían con los dioses almas residentes en el cuerpo. Algo quedaba de ellos en el tránsito por el organismo: la madurez, la experiencia, el desgaste. Muchas otras clases de dioses tomaban posesión de los cuerpos humanos en forma transitoria o permanente. Algunos eran agentes patógenos. El pito chico de mi cuadra. Otros residían en las sustancias embriagantes. Otros inspiraban al artista, inflamaban las pasiones o causaban la locura. Otros se apoderaban del cuerpo para hacer del poseído un hombre dios. En fin, que el hombre era el producto del juego de todos estos seres divinos en el interior de su corporeidad orgánica. La complejidad iba más allá. Una de estas almas salía transitoriamente para viajar fuera del cuerpo durante el sueño o el coito. Otra podía salir para ocupar cuerpos extraños. Otras mantenían vínculos permanentes con el exterior, de tal manera que el hombre no era totalmente contenido por su piel, pues se extendía como una red que implicaba derechos, obligaciones, peligros, poderes o cambios. Ser complejo, ser mutable, ser vinculado, ser responsable, porque más allá de posesiones e influencias, aquel conjunto abigarrado de fuerzas imperceptibles que era el hombre, debía mantener la concordia entre sus propios componentes. ¡Ay, caray! Y con este le vamos a dejar por hoy. Yo creo que la siguiente va a ser pues ya el último, o nuestra última sesión de lectura, a pesar de que son 30 capítulos, como verás, vienen súper cortitos. No sé si haya una versión más grande o hacer un poquito más de tarea. Estoy seguro que Alfredo López Austin es un historiador súper completo y no creo que sus libros sean así, güey. Está como que muy recortado, ¿no? No sé, güey, la verdad, pero me está gustando mucho. Me parece un excelente... pues un excelente libro de bolsillo, güey. Así, como para que te lo lleves en una de esas salidas al aeropuerto. No sé, siento que en total va a ser como 1 hora, hora y media, 2 de lectura. Pero bueno, X, o sea, eso no importa. Muchísimas gracias por venir. Güey, está súper interesante todo el pedo. Muchas gracias por venir y nos vemos a la próxima.